La criptozoología es el estudio de criaturas cuya existencia aún no ha sido probada o refutada por la ciencia. Los críptidos son criaturas cuya existencia se basa en supuestos avistamientos con diversos grados de evidencia de apoyo. Algunas de estas supuestas criaturas tienen orígenes que se extienden al de la antigüedad, y se cree que su presencia se registró en mitos y leyendas. Prácticamente todos los países y rincones del mundo tienen su propio monstruo legendario o criatura misteriosa que supuestamente habita ahí. Desde serpientes gigantes en California hasta perros extraños en México, aquí te dejo 12 críptidos del mundo, parte 2. Tahoe Tessie. Tahoe Tessie es un monstruo del lago que se dice que vive en las aguas del lago Tahoe, en el centro de California. Los avistamientos de la criatura se remontan a historias contadas por miembros de las tribus Washoe y Paiute a mediados del siglo XIX, afirmando que el monstruo reside en un túnel submarino debajo de Cave Rock, y sus observaciones han continuado hasta nuestros días. Quienes lo han visto describen a Tessie como de entre 3 y 24 metros de largo, con un cuerpo grande y serpentino, tan ancho como un barril, y una coloración que va del negro azabache al turquesa. Su piel generalmente se describe como lisa, a pesar de tener rasgos de reptil. Se dice que nada tan rápido que incluso puede seguir el ritmo de los veleros. Curiosamente, según el folclore local, los avistamientos de Tessie son siempre más comunes en años pares que impares. Tigre dantero. El tigre dantero, o guairarima, es un felino críptido reportado desde los bosques nubosos de Colombia, Ecuador y Venezuela, y supuestamente partes de Paraguay. Algunos avistamientos lo describen como rayado, otros como sin marcar, pero todos están de acuerdo en que es tímido, de colmillos largos y cola corta, del tamaño o más pequeño que un jaguar. Se especula que es un descendiente vivo del poblador Smilodon, o dientes de sable. Uno de los incidentes más conocidos y controvertidos con respecto a estos gatos supuestamente ocurrió en 1975 en Paraguay, cuando un animal identificado como Smilodon por el zoólogo Juan Acabar supuestamente recibió un disparo, y fue formalmente identificado como un jaguar mutante con una deformidad en la mandíbula. La fuente original de esta historia es desconocida, al igual que el destino del cuerpo del jaguar mutante. Ogopogo. El ogopogo es una gran serpiente de agua que se dice que reside en el lago Okanagan, en Columbia Británica, Canadá. Los avistamientos del ogopogo se remontan a principios de 1800. Cuando la criatura era conocida originalmente por su nombre nativo, Nhaitaka, que significa demonio del lago. En 1926 se afirma que se produjo un avistamiento en una playa de la misión Okanagan. Supuestamente, este evento fue presenciado por una treintena de autos de personas que afirmaron haber visto lo mismo. En ese tiempo fue cuando se adoptó el nombre de Ogopogo, cuando se tomó del título de un popular número de sala musical en inglés, llamado The Ogopogo, el foxtrot divertido. Este decía: estoy buscando al Ogopogo, el pequeño Ogopogo. Su madre era una tijerilla, su padre era una ballena. Voy a poner un poco de sal en su cola. Emelantoka. Varias tribus nativas de África Central creen que los pantanos de la cuenca del Congo están habitados por una enorme criatura semiacuática, conocida como Emelantoka, de forma similar pero más grande que un hipopótamo y armado con un solo colmillo, o cuerno largo y óseo en el centro de la frente. El Emelantoka es aparentemente herbívoro, pero al igual que el hipopótamo, tiene fama de ser peligrosamente agresivo cuando lo molestan, e incluso se ha sabido que molesta y mata criaturas más grandes que él. Su nombre significa asesino de elefantes. Emelantoka parece recordarnos a un ceratopsiano, un tipo de dinosaurio con cuernos, como el Styracosaurus, y el famoso Triceratops, según el Dr. Roy McCall. El criptozoólogo Loren Coleman, sin embargo, cree que es un rinoceronte acuático, en lugar de un ceratopsiano. Momo. Momo, abreviatura de monstruo de Missouri, es un misterioso hombre mono, similar a Pie Grande, que se dice que habita en los bosques junto al río Mississippi a medida que pasa por Missouri. Reportado por primera vez en julio de 1971 cerca de Louisiana, Missouri, por Joan Mills y Mary Ryan. Momo ha sido visto arriba y abajo del río Mississippi. Este monstruo es descrito como de entre 2 y 2,5 metros de altura, con una cabeza ancha en forma de calabaza, y supuestamente está cubierto de pies a cabeza con un pelaje grueso y oscuro. Según algunos relatos, la criatura es notoriamente agresiva, y al igual que el mapinguari sudamericano, puede producir un olor grotesco, incluso peor que el de una mofeta, para alejar a los posibles atacantes. En 1972, niños locales informaron haber visto a Momo pasar junto a ellos con un perro muerto. Demonio negro.
El demonio negro es un enorme tiburón negro cuyo territorio se dice que está cerca de la costa de la península mexicana de Baja California. En los últimos tiempos, varios pescadores locales han informado haber visto la monstruosidad negra. Se dice que el demonio negro mide entre 6 y 18 metros de largo y pesa entre 25 y 50 toneladas. También se ha dicho que se parece a un gran blanco, pero con una coloración muy oscura y una cola realmente monstruosa. Algunos dicen que podría ser el megalodón o una nueva especie de tiburón, tal vez incluso un gran blanco de gran tamaño. Se lanzaron muchas expediciones para localizar a esta monstruosa criatura, incluso en Monster Quest en el capítulo Megatiburones, pero no lograron encontrar nada. Lamentablemente, los avistamientos son raros y la criatura es esquiva. Debido a esto, no se sabe mucho, ya que el albinismo se encuentra en los tiburones y es posible que el melanismo también pueda estarlo. Altamaha. El Altamaha, también llamado Alti, es un monstruo de río de 6 a 9 metros de largo, con aletas grandes y un hocico como de foca, que se dice que habita en la desembocadura del río Altamaha, en el sur de Georgia, de Estados Unidos. Aunque aparentemente se han hecho numerosos relatos de avistamiento del Altamaha a lo largo de los años, el hecho de que la ciudad de Darien fue fundada como New Inverness por un grupo de escoceses montañeses en 1936 parece sugerir que la leyenda probablemente no sea más que un descendiente de la historia de colonos escoceses del monstruo del lago Ness. Se describe que Altamaha tiene un cuerpo similar al esturión, incluida la cresta ósea en su parte superior, aletas frontales y sin extremidades posteriores, nadando como un delfín o marsopa y con el hocico de foca. Se dice que el color es gris con una parte inferior de color amarillo blanquecino. A veces se muestra que es verde, por lo que puede camuflarse. Dobarchu. El Dobarchu, o sabueso de agua, es un legendario animal parecido a una nutria que supuestamente vive en lagos y ríos aislados de agua dulce en Irlanda. Usualmente descrito como un híbrido mitad perro, mitad pez, con un cuerpo largo y serpenteante cubierto de pelaje grueso. El Dobarchu es grande y corpulento, pero puede moverse muy rápido, tanto en el agua como en tierra. Incluso, según una historia, puede seguir el ritmo de un caballo al galope. Se decía que atacaban en grupos o parejas. Primero, un Dobarchu atacará. Si falla, su compañero se apresurará a atacar también, siguiendo a la presa a través del agua y hacia la tierra. Los avistamientos de la criatura datan de varios siglos en Irlanda, y hay al menos 2 lápidas, incluida una en el condado de Leitrim, que data de 1722, de personas que, según los informes, fueron atacadas y asesinadas por un Dobarchu. Mitla. El Mitla es un críptido de tamaño mediano que se dice que es un perro con forma de gato, o viceversa. El informe proviene de Percy Fawcett, quien pasó un tiempo en Bolivia entre 1906 y 1914. Jeremy Mallinson, el director del zoológico de Jersey y ahora Parque de Vida Salvaje de Urrell, buscó al Mitla. Se ha especulado que el Mitla es un cánido o un felino similar al jaguarundi. El Dr. Carl Schucker lo describió como un perro extraño con comportamiento felino, así que es más probable que sea un perro que un gato. El lugar donde fue avistado podría estar situado en los bosques al este de la región de Cusco, cerca de la selva de Madidi. Ahí también vive el perro de orejas cortas, pero este críptido es el doble de grande y de coloración más oscura. Sin embargo, esto podría ser una simple diferencia en el nivel de madurez de la especie. Akoro Kamui. Los nativos Ainu de Japón siempre han creído que la bahía Uchiura, en la costa sur de Hokkaido, es el hogar de un enorme pulpo llamado Akoro Kamui. Numerosos avistamientos de la criatura se han hecho a lo largo de los años. El misionero británico llamado John Batchelor, que trabajaba en Hokkaido a principios de 1900, registró uno de esos avistamientos en su libro Los Auni y su folclore, y escribió que un gran monstruo marino con grandes ojos había atacado a 3 pescadores locales y su barco. El monstruo tenía forma redonda y emitía un fluido oscuro y un olor nocivo. Los 3 hombres huyeron consternados, no tanto por miedo, dicen, sino por el terrible olor. Lo que sea que haya sido, estaban tan asustados que a la mañana siguiente los 3 se negaron a levantarse y comer. Estaban acostados en sus camas, pálidos y temblorosos. Grossland. El Grossland, o gran serpiente, es un monstruo legendario que se dice que habita en las cuevas de Richterberg, una región desértica montañosa en el noroeste de Sudáfrica. En la mitología local, los Grossland eran criaturas primordiales formadas por la cabeza y el frente de un elefante y la espalda y la cola de una enorme serpiente. Cuando se creó la Tierra, los Grossland aparentemente fueron destruidos,
pero según la leyenda, algunos sobrevivieron y se retiraron a las cuevas más profundas de la provincia del Cabo Norte. Las historias de enormes serpientes colmilludas, probablemente inspiradas por los avistamientos reales de enormes pitones que viven en la misma área, han retumbado en el folclore sudafricano desde entonces. La misteriosa desaparición de un magnate de diamantes británico llamado Peter Grayson en las cuevas de Richter's Bay en 1917 a veces se atribuye a un Grottland. Izcuintlipochtli. Los Izcuintlipochtli son cánidos extraños reportados por los michoacanos de México. Se describe comúnmente como un perro grande y sin pelo, con una cola corta y una joroba pronunciada en la espalda. En 1780, Francisco Javier Clavijero, sacerdote mexicano, publicó Historia Antigua de México, donde describió un Izcuintlipochtli en la región de Tarascan, Michoacán. La ilustración que acompaña al texto muestra un animal grotesco como un perro del tamaño de un terrier, con una cola corta, una pequeña cabeza de lobo casi sin cuello, una extraña nariz bulbosa, piel casi sin pelo y lo más extraordinario, una joroba pronunciada que se extiende desde la columna hasta las piernas. La señora Calderón de la Barca en 1843 dijo que vio un espécimen muerto de este animal en el Valle de la Ciudad de México. Fue criado por sus dueños, pero fue asesinado porque se volvió muy feroz. Tan perdida en la oscuridad, la criatura bien podría ser una de las bestias misteriosas más feas del mundo. ¿Cuál de estos críptidos te gustó más? Eso es todo, amigos. Te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.